Les presentamos a Gabriel Gutiérrez, psicólogo, quien nos va a hablar un poco hoy acerca de una temática que ha estado en boga últimamente, lamentablemente, con hechos noticiosos bastante crueles, policiales también, y con lo que queremos tratar de averiguar un poco lo que pasa en una mente de un psicópata. Estamos hablando de temas como lo que pasó hace muy poco con el caso Ámbar, y también acá en la región un caso muy connotado, muy conocido de este joven scout. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de esta entrevista con nosotros, con el Cachapol.cl. Gracias Carolina por la invitación y sí, en estas situaciones es un tema bastante que tiene al país conmovido, está todo el mundo hablando de este tema y en todos los canales se están conversando. Existen algunas ideas respecto de lo que es la psicopatía eh, y se han tratado de establecer ciertos perfiles y describir cómo serían estos perfiles, sus características. Sin embargo, la ciencia aún no es concluyente respecto de todos los aspectos. Hay algunos elementos, eso sí, que podríamos decir que son comunes, como por ejemplo es la carencia de empatía, la crueldad, la insensibilidad, la tendencia a tener un narcisismo, es decir, centrar todos los intereses en sí mismo y no tener interés o no tener respuesta ante lo que a la mayoría de las personas nos pasa, porque cuando vemos a otra persona sufriendo, cuando vemos a otra persona que la está pasando mal por algún motivo, la mayoría de nosotros nos conmovemos, nos pasa algo, nos detiene, nos hace reflexionar o nos emociona directamente. Pero hay cierto tipo de personas que no le pasa esto, sino que lo que le ocurre es que no responde con esa emocionalidad o lo que llamamos nosotros empatía. Acá en el caso de Ámbar, por lo que yo tengo entendido, hay algunas cosas que se repiten. En el perfil del sujeto, Hugo Bustamante, que es el que perpetra, digamos, el asesinato, y que tienen que ver con situaciones, primero, de intereses personales, intereses económicos. La primera vez que lo había realizado, este señor era conocido como el asesino del tambor, porque había puesto a los cuerpos eh, de su señora y su hijo en tambores. Entonces, esta vez, y en esa oportunidad había sido en una discusión por un tema económico, por dinero, ¿ya? Pero, perdón, ¿alguien definitivamente por dinero puede llegar a convertirse en un psicópata? ¿A qué edad uno puede declararse que puedas tener esta afección? ¿Esto se sabe cuando desde que eres niño o alguien la puede generar o desarrollar más adulto? Se dice que hay predisponentes biológicos y genéticos, ¿cierto? En personas que demuestran actitudes poco empáticas y que demuestran dificultad para sentir esa empatía. Hubo una investigación bastante interesante en la cual colocaban a los sujetos a lo que se llaman herramientas para medir el funcionamiento cerebral, y estas herramientas que medían el funcionamiento cerebral detectaron que en la amígdala, que es la zona pequeñita, aquí yo tengo una foto del corte occipital del cerebro, la amígdala, que es esa parte chiquitita roja que aparece ahí, ¿cierto? Es donde se dice, se activan las emociones, ¿ya? Esta investigación estableció que en sujetos podían ser un 18% más pequeña, es decir, esa parte que para nosotros es
la manera en que nos hace reaccionar y responder emocionalmente y empáticamente ante las situaciones, hay gente que la tiene distinta, tiene una configuración cerebral diferente. ¿Qué otra característica a veces ocurre? Que además de eso, el funcionamiento de nuestro cerebro prefrontal es distinto. Nuestro cerebro, en la parte prefrontal, que sería esta de adelante, que es la parte más evolucionada que tenemos los seres humanos y la que nos diferencia de las otras especies, que nos permite realizar cálculos, que nos permite imaginar. En estos sujetos ocurriría que también baja el funcionamiento de esa parte, a la vez que nos sienten de la misma manera la empatía. ¿Y qué tiene que ver esto? Que nosotros, gracias a esa activación prefrontal, nos ponemos un freno, es decir, filtramos. Cuando tú me hablas de que tienen que esa porción es mucho más chica, esta amígdala es de menor tamaño, y estamos hablando qué es lo que contiene las emociones. Cuando hablamos de emociones nos referimos a todas, porque también hay características de ciertos psicópatas, por así denominarlo, que tienen la crueldad como base de lo que ellos van a hacer. O eso también lo diferencia. Hay personas que disfrutan ver a otros sufrir. Entonces, lo que se llama en nuestro cerebro el circuito de recompensa se activa. El circuito de recompensa es la parte cerebral que se activa cuando tú sientes placer por algo. Si a ti te gusta, no sé, te gustan los dulces, o alguien que te gusta mucho, se activa esa parte porque te genera placer verla, abrazarla, conversar y compartir con esa persona, que es lo que la mayoría de las personas no ocurre. Sin embargo, a estas personas les activa esa parte, pero con el sufrimiento de otra persona. Por eso podrían haber personas que actúan de manera más cruel. No todos los psicópatas actúan de esa manera. No todos los psicópatas han asesinado a alguien. Podríamos decir como que la caracteriología del psicópata es este perfil que le interesa ganar poder, ser reconocido, tener un mayor estatus, a sobresalir. Además, encantadores incluso. ¿Podríamos decir que son inteligentes racionalmente? Mira, eso, la inteligencia, no necesariamente. Recuerdo, así como en la historia de Chile, ¿te acuerdas el famoso caso que hicieron una película, El Chacal de Nahuel Toro? Sí. No tenía educación, era una persona de características más bien silvestres, por decirlo así. Muchas cosas no las comprendía. Sí, actuaba sin empatía, seguía el mismo patrón, hacía daño a otras personas. Eso le pasaba, pero no es que fuera especialmente inteligente, no, eso corre por otro carril, diría yo. No necesariamente lo son. Algunos sí lo son, y esos pueden llegar a ser, no sé, hasta presidente de la República, no sé. Bastante complejo, entonces, ¿hay algunos datos, tal vez, algunas cosas que nos puedas decir como para uno, no quiero alarmar tampoco, pero como para uno saber, tú dijiste que eran personas que eran muy confiables, que además eran muy seductoras. ¿Hay Es alguna muy otra difícil, características? es muy difícil identificarlo. Es muy difícil identificarlo, incluso cuando las policías tienen que hacer este tipo de investigaciones, les cuesta mucho identificar a quién es la persona que está cometiendo los delitos, porque no hay una característica tan visible, hay una línea muy delgada y es muy difícil de establecer, y por eso científicamente es difícil definir. De hecho, el término de psicópata no es algo que esté consensuado en el mundo científico. En el DSM-4, DSM-5, que es el manual, ¿cierto?, de los desórdenes mentales,
que se utiliza en el mundo de la salud mental, no aparece la psicopatía, por ejemplo. No aparece el psicópata, quiero decir, perdón, no la psicopatía. El psicópata como tal, no aparece caracterizado. Lo más cercano sería como el trastorno de personalidad antisocial, que tiene como diferentes características que no necesariamente responden a esto que estamos hablando nosotros de la falta de empatía así como particular, de sentir placer con el dolor ajeno, de tener esta perspectiva narcisista donde mi interés está por sobre cualquier otra cosa. Por parte de la psicología, ¿tienen alguna terapia que les sirva a ellos, tal vez medicamentos, algo que les ayude a vivir? Porque son personas que están en el mundo. No existe, podríamos decir, un tratamiento efectivo, comprobado, definido para este tipo de población. Y muchas veces se trata de evaluar, desde la psicología, desde la psiquiatría, se trata de evaluar si es un psicópata para hacer algún trabajo como diferenciado, especial, porque no va a adherir y no vamos a lograr eh, que genere un cambio a través de los métodos tradicionales, como sí lo hacen otras personas que sí cometen delitos, sí roban, si, no sé, trafican, hay gente que sí logra cambiar, ¿ya? ¿Cómo logras que estas personas tengan empatía? Claro, eso se puede entrenar, se puede practicar y se puede aprender. Ujú. Se puede aprender. ¿Tienen alguna similitud tal vez en cosas que les hayan pasado desde niños? Por ejemplo, ¿tienen alguna relación con que hayan sido tal vez abusados también, abandonados? hay elementos genéticos y hay elementos que son del ambiente. Se dice que podían ser sujetos donde hayan sufrido violaciones, maltratos severos, conflictos en la familia, ya sea de ellos con uno de sus cuidadores o entre los padres. ¿Ok? Se dice eso. Pero Ujú. sin embargo, no todas las personas que viven en ese ambiente se transforman en psicópatas. De dos hermanos, uno termina asesinando y el otro hace su vida normal, viviendo en el mismo ambiente, ¿cierto? Entonces, y más o menos teniendo las mismas experiencias en ese sentido. Entonces, tampoco es tan tajante y tan definido decir, esta persona vivió esto, ya sea una violación, maltrato, por lo tanto, sí o sí, se va a transformar en psicópata. No es posible decir eso. Eso es Exacto. lo que hace tan complicado. Ahora, sí existe que esto que te contaba yo, de que a lo mejor la respuesta emocional desde la empatía puede ser baja, ¿cierto? Y puede a lo mejor tener poco freno, ¿cierto? Poco freno ante las situaciones de ira, por ejemplo, o poco freno ante situaciones de frustración. Pueden haber personas que tienen esas características, pero que si viven en ambientes donde reciben cariño, atención, son cuidados, reciben las atenciones profesionales que necesitan, van a ser personas normales y un aporte a la sociedad como cualquier otro. Cuál es el llamado entonces a la gente, a la sociedad, a nosotros, que de repente vemos estos casos que por supuesto nos enoja muchísimo, que cómo una persona hace esto, cómo este asesinato son tan fríos muchas veces? eh, eh, ¿Cuál es el llamado a la sociedad de parte de la psicología? O sea, tenemos que ser más empáticos con ellos, tenemos que realmente ver que es una enfermedad. El principal llamado que podríamos hacer está centrado en reflexionar en torno a cómo nos relacionamos dentro de nuestras familias, en los entornos laborales, en general con las personas que están en nuestro alrededor. Cómo
relacionarnos de una manera más sana, dejar un poco el materialismo, el celular de lado, el Netflix de lado, y empezar a darnos un poco más de tiempo para compartir, sentarnos a la mesa con nuestros hijos, preguntar cuáles son sus intereses, cómo les fue en el día, un abrazo, una expresión de afecto, porque si hay algo que determina y que tiene en común si personas que en algún momento hacen daño a la sociedad, es la rabia que muchas veces sienten de no haber tenido alguien que los escuchara, que empatizara con ellos, eh, que los orientara, esa como soledad afectiva, eh, además de la violencia que puedan vivir, eh, es algo que hay un factor común denominador en muchas de estas personas que hacen daño a la sociedad. Entonces necesitamos reflexionar respecto de eso, difundir, ¿cierto? El cómo sentarnos, volvernos un poco a la antigua y vernos cara a cara, poder darnos el tiempo, 1 o 2 horas de calidad, de conversar, aprovechar que estamos un poco más en casa, de acercarnos a los intereses del uno y del otro, sin juzgarnos tanto, aprendamos a escuchar, como dice el Dalai Lama, tenemos 2 orejas y una boca, es decir, tratemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Dejemos el juicio de lado, el apuntar con el dedo y tratemos de escucharnos y relacionarnos un poco mejor. Yo creo que por ahí vamos a tener una sociedad menos Sí, es enferma. la idea. Me encantó tu reflexión. Gabriel, darte las gracias por tomarte este tiempo, explicarnos un tema que es tan importante y yo creo que es necesario que sepamos y que empecemos a ver ciertas cosas también como una enfermedad y que podemos hacer también nosotros como sociedad. Además, también dejar los invitados para el próximo miércoles 19, donde vamos a tener un en vivo a través de Instagram con Gabriel también, porque son muchísimos los temas de psicología que yo sé que están interesados, y ahí vamos a estar hablando de otros temas, vamos a estar hablando del confinamiento, cómo nos ha resultado este tiempo de estar encerrados. Y entonces nos vemos el próximo 19. Nos vemos el próximo 19. Muchísimas gracias, Gabriel, que estés muy bien.